Esta mañana en Radio Pauta, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, el especialista en temas de salud pública, justamente Héctor Sánchez, emitió un juicio, una opinión que es muy interesante tratar de profundizar sobre ella, porque es de la relevancia que tiene la salud pública, justamente, ¿no? Y los efectos que tienen en la población en su conjunto. Lo saludamos primero. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de Andrés Bello. ¿Cómo está, Héctor? Buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás tú? Igualmente, muy bien. Pues dice usted que sería, bueno, eso es un juicio más político, pero lo interesante es el punto más bien técnico. Dice que de hacerse, de transformarse a un sistema único estatal de salud, las listas de espera no GES podrían aumentar un 70% en un nuevo sistema de salud. Me gustaría que nos profundizara ese tema porque es súper importante, ¿no? Bueno, lo que se ha planteado por parte del gobierno es que se enviaría un proyecto de ley que en definitiva intentaría crear un fondo único de salud. Claro. Y un fondo único de salud de carácter público. Está todavía por verse si ese fondo único de salud, ¿no es cierto?, va a estar integrado verticalmente con la infraestructura pública de salud, los hospitales, los consultorios, etc. Lo que nosotros analizamos fue poniéndonos en ese escenario, en el escenario de crear un fondo único de salud, ¿ya? Nos pusimos en el siguiente escenario. Dijimos, ¿qué pasaría, ¿ya?, si esta reforma se hace de la noche a la mañana? De la noche a la mañana en salud pueden significar menos de 5 años. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de un plazo corto. Si en un plazo corto se pretende crear un fondo único de salud, pasarían la siguiente situación. Perdón, definamos, Héctor, definamos un segundito, Sí. esto, fondo, disculpe, único de salud. Esto es que todas las cotizaciones de salud que hacen los chilenos y chilenas, este famoso 7%, fuera Sí. todo a un fondo, y A un que fondo. todo a un mismo fondo que se administrara allí, yendo todo a asistencia o a prestaciones básicas, todos, ¿no es así? Y luego que alguien Perfecto. pudiese tener una prestación privada como un seguro complementario o algo Así es. de ese modo. ¿A eso se refiere usted? Sí, Ya. a eso me refiero. ¿Qué Me refiero pasaría, básicamente ¿Qué pasaría si se en- establece este fondo único en un plazo de 5 años, a su juicio? si se establece un fondo único de salud en un plazo corto, ¿ya?, y sin que se haya hecho previamente una transición, Ya. que ese es básicamente nuestro planteamiento, de que en definitiva se produzcan reformas previas, ¿ya?, pasan a lo menos las siguientes cosas. Lo primero es que indudablemente desaparecen las ISAPRE, porque este fondo único captaría todas las cotizaciones obligatorias. Sí. Captaría las cotizaciones que hoy día captan las ISAPRE y captaría las cotizaciones que hoy día capta FONASA, más los aportes estatales. Por lo tanto, ese fondo tomaría todos los recursos. A continuación, sucede lo siguiente, que se establece de que las personas podrían comprar seguros complementarios. Claro. Y al comprar seguros complementarios de carácter individual y además voluntarios, según es lo que han declarado las autoridades, esto implica que estos seguros complementarios y además voluntarios van a seleccionar por riesgo, por la naturaleza del seguro, porque un seguro de carácter individual tiene que evitar, ¿no es cierto?, el riesgo moral, y para poderlo hacer tiene que seleccionar por riesgo el ingreso. ¿Y eso qué es lo que va a pasar? Va a pasar que va a haber más o menos 1.500.000 personas que van a pasar a ser beneficiarios del Fondo Único de Salud en forma obligatoria y por lo tanto van a ir a presionar el sistema público prestador de servicios de salud. Y ahí viene el impacto sobre las listas de espera. Porque en definitiva, si hoy día el sistema que tiene 15 millones de beneficiarios ya va a, y hoy día tiene 2 millones de personas en espera de consulta médica, por más de 500 días de espera en algunos casos, y en segundo lugar tiene más de 315.000 cirugías en espera, si le agregamos 1.500.000 personas, que serían las que obligatoriamente van a llegar a ese fondo, indudablemente van a pasar las siguientes situaciones. Esas personas van a ser los mayores de 60 años
van a ser las personas que tienen preexistencia, ¿no es cierto?, y enfermedades crónicas, que son las que más demandan servicios, y por lo tanto van a generar, a nuestro juicio, una demanda muy importante por consultas médicas. Deje, Héctor. Que ese fondo las va a resolver comprando servicios al sector privado. ¿Ya? Y eso significaría un mayor gasto de 100.000 millones. Ese fondo, claro, va a tener una demanda de mucha más gente, claro, sin duda, pero también muchos más recursos, porque todos los 7% y todos los aportes estatales van a ir a ese fondo. Por lo tanto, va a poder, primero, ampliar en 5 años, ampliar su infraestructura, mejorar su infraestructura y eventualmente comprar servicios a prestadores privados. ¿Cuál sería el problema, a su juicio, en ese evento? El problema es el siguiente, que el traspaso de fondos no es un 7%, porque ya de ese 7% hay 3,5% que se gasta en licencia médica. Por lo tanto, el Estado no lo va a poder tocar. Se va a seguir gastando en licencia médica. Segundo, de ese 7%, si las personas llegaran a tener un comportamiento muy parecido al comportamiento que tienen las personas que hoy día están en FONASA y con un sistema regulatorio muy deficitario, ya como son los COMPIN, en la práctica se podría llegar al exceso que hoy día está pasando en FONASA, de que de los 7% que reciben en FONASA, 6 puntos porcentuales se están gastando en licencia médica. Y hasta ahí se podría llegar o se podría pasar ese nivel. Por lo tanto, de ese 3,5% que quedaría y que llegaría al Estado, tendría que gastarse a lo menos ya solamente en consultas médicas aproximadamente un 20, un 24% de lo que se llevaría del fondo del fondo de la del remanente, de la mitad. El remanente. El 7% del 100. La mitad se va a licencias médicas. La otra mitad es el nuevo 100. De ese nuevo 100, ¿qué pasa? Y de ahí se sacan los recursos que se tendrían que consumir para satisfacer la mayor demanda por consultas médicas. Estimamos que van a ser del orden de los 100.000 millones. Pero a continuación, las intervenciones quirúrgicas va a ser muy difícil que se hagan en el sector privado, por el costo que tienen, ¿no es cierto? Y porque en definitiva los recursos que tendría este fondo único, ya si es que además no tiene la característica de ser autónomo del Estado, digamos, en términos de tener la independencia absoluta para tomar decisiones libres respecto de a quién comprarle, lo que va a suceder es lo que ha sucedido en los últimos años. Es decir, van a tratar de traspasar estos recursos al sistema público con el objetivo de que aumente la capacidad de producción y pueda satisfacer toda la demanda que se va a producir por intervenciones quirúrgicas. Pero ¿cuál ha sido la experiencia? La experiencia ha sido que en los últimos 5 años ya el sector público ha recibido una cantidad de recursos del orden del 40% adicional y la producción no ha subido más allá de un 12 a un 15%. Déjeme plantearle. Por lo tanto, lo que va a suceder es que se van a llegar estos recursos si se gastan en el sistema público va a recibir más recursos, pero con una baja productividad. ¿Cuánto más va a recibir el sistema público? ¿Cuánto recibe hoy, para dimensionar? ¿Cuánto recibe el sistema público hoy? El sistema público millones de dólares. Hoy día el sistema público está recibiendo 8 billones de pesos. 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos, ya. ¿Cuánto recibirías con este fondo único? Con este fondo recibiría aproximadamente, si tomamos solamente los recursos que en definitiva tienen que ver con, sin las licencias médicas, o sea, la mitad del 7. De 1.400 billones de pesos. De 8.800 a 1.400 más. 1.400 más. Déjeme plantearle algo no cuantitativo, Héctor, porque usted tiene una larguísima experiencia. Yo que lo he leído desde hace años, que usted escribe sobre estos temas y analizado. Hay un tema cuantitativo que es el que nos acaba de plantear, pero hay un tema cualitativo que me gustaría saber cuál es su opinión. Si eso pues fuese a pasar, es decir, que todos los chilenos, independiente de nuestro lugar, nuestros ingresos, dónde nos atendamos y cómo, aportamos un fondo común, ¿puede pasar a su juicio el que si la élite aporta el mismo fondo, probablemente, es decir, por la élite me refiero los parlamentarios, los ministros, los que toman las decisiones, ¿no es cierto?, la gente con más recursos, si tiene que atenderse o tiene que aportar sus recursos a ese mismo fondo, ¿no será otra la exigencia a la productividad? Que es un poco lo que me decía un experto en educación. Si en Estados Unidos
la cosa de la educación pública funciona distinto porque van los hijos de los gobernadores, de los senadores, de los ministros, de los parlamentarios. No es como muchas veces aquí en Chile, que la élite discute y habla sobre la educación, pero la educación de otros, no la de ellos. Sobre la salud de otros, no la de ellos. ¿No cambiaría ese rol? Es lo cualitativo, ¿eh? Sí, es lo cualitativo. Yo creo que en el largo plazo, Matías, tienes toda la razón. Eso puede llegar a pasar. Tú podrías tener un fondo único de salud en este país, ya funcionando bien y estimulando a que tanto el sistema público como el sistema privado trabajen con normas muy parecidas, ya de que produzcan servicios de similar calidad, a similares costos. Eso se podría lograr. Pero ¿qué es lo que nosotros planteamos? Es que básicamente para poder llegar a ese punto van a tener que pasar muchos años. Entonces el problema no está en lo que va a suceder cuando lleguemos a ese punto, sino que qué es lo que va a suceder en el intertanto. ¿Cómo se llega a ese punto en que tengamos un sistema mínimo digno para todos? Sin populismo, sin soluciones fáciles. No, la solución compleja. Una solución simple, ya, es que tú partes hoy día de dos sistemas de salud que no conversan y que son absolutamente distintos y que además es muy inequitativo. En la pandemia se conversaron, ¿no? Pero por supuesto, o sea, yo te digo, yo creo que en definitiva, que las ISAPRES desaparezcan en la forma en que hasta el momento han actuado, para mí no es el problema, ¿ya? Porque en definitiva tendrían en cualquier escenario que cambiar absolutamente la forma en la cual han estado operando. Y lo primero que uno debería hacer es, primero, que tanto el aseguramiento público como el aseguramiento privado funcionaran bajo las mismas reglas del juego. Y las mismas reglas del juego tendrían que ser las que establece los sistemas de seguridad social en el mundo, en los sistemas de salud. ¿Qué significa eso? Que no haya selección al ingreso, que sean contratos de largo plazo, que se compren soluciones y no se estén comprando prestaciones, que haya modelos de atención inteligente en un sistema y en el otro, en el sistema público y en el sistema privado. Una vez que tú has logrado eso, tienes que simultáneamente hacer dos reformas adicionales. La primera reforma que tienes que hacer adicional es que tienes que introducirle cambio a los modelos de gestión del sistema público y tienes que producir cambio a los modelos de atención del sistema público. Y lo mismo vas a tener que hacer en el sector privado. Por lo tanto, es una segunda reforma. Han pasado... Y de ahí recién tú puedes pasar a crear un fondo único de salud. Recién en ese minuto, cuando hayas hecho todos estos cambios previos. Y usted, con la experiencia que tiene en lo académico y en los estudios comparados también, ¿qué es lo que ha pasado? Recursos no han faltado en la salud pública porque se han incrementado, no sé, del 90 a la fecha, no sé por cuántas veces. Los últimos 10 años. ¿Cuánto? Se han duplicado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años se ha duplicado la inversión pública en salud y los resultados no se han mejorado al doble. Entonces, hemos pasado por gobiernos de derecha, izquierda, conservadores, liberales, más progresistas, menos progresistas, estatistas, no falta rojos, amarillos, azules, altos y bajos. ¿Por qué no logramos que más o menos hagamos ciertos consensos básicos de lo que usted ha planteado para ir mejorando camino a ese mínimo digno básico para todos los chilenos? Mínimos al menos básicos. ¿Por qué? ¿Dónde está el lomo de toro? Fíjate que el lomo de toro está fundamentalmente en dos aspectos. En que hemos discutido los últimos desde la última reforma del GES, digamos, incluso para la reforma del GES, ya se ha discutido sobre modelos finalistas. Modelos en los cuales se han puesto dos posiciones arriba de la mesa. Se ha puesto la posición de un seguro único de salud del tipo que se está planteando por parte del gobierno hoy día, y también se han propuesto, ¿no es cierto?, un sistema de multiseguro. Por lo tanto, esa ha sido la discusión que ha habido. Pero lo que no se ha discutido es cómo tú puedes llegar a cualquiera de estos dos sistemas. Y fíjate que llegamos a la siguiente conclusión. Este tema nosotros lo analizamos a fondo y llegamos a la conclusión de que cualquiera sea el sistema al cual tú quieres llegar, ya sea un sistema único de salud o quieras llegar a un sistema de multiseguro, tienes que pasar por reformas previas, que son las que te mencioné hace un rato. ¿Y quién las impide? Pero también tienes que pasar... ¿Las impide el que no haya acuerdo político? ¿Las impide los gremios? ¿Lo impide la presión política? ¿Qué? Hay básicamente tres aspectos que son los que impiden.
Uno son los aspectos ideológicos de los que defendemos las diferentes posiciones. Por lo tanto, hay un primer problema, hay una primera barrera que es muy fuerte. La segunda barrera es básicamente que hoy día hay una gran captura del sistema público por parte de los gremios. Esa es la segunda barrera. Y la tercera es que había una gran resistencia del sector privado, principalmente asegurador, a tener reformas en los últimos 20 años o más. Por lo tanto, esas tres variables han sido las que en definitiva han impedido avanzar en una reforma. Esas son las tres patas de la mesa. Si yo le preguntara cuál es la pata coja, usted me dice, no, de las patas de las tres es la 1, la 2 y la 3. Porque eso me dijo. Es que los gremios, los privados... O sea, estamos en el horno. Es que son las tres. Es que son las tres. Las tres son las que en definitiva hemos estado con problemas. Las ISAPRES se han resistido a tener reformas profundas, por un lado. Cuando se han querido hacer reformas en el sistema público prestador, en los hospitales, en los consultorios, ya los sindicatos y los gremios, ya, y Colegio Médico inclusive, se han opuesto radicalmente a que se produzcan cambios que produzcan aumento de la productividad, aumento de la producción de servicios e incluso aumento de la calidad de los servicios. ¿Y cuál es la respuesta? Faltan recursos. Y ese ha sido básicamente el argumento. Y el tercer elemento de juicio que ha estado presente ha sido fundamentalmente que en definitiva ha habido una discusión ideológica muy grande. Lo que no se ha tomado en cuenta, Matías, es lo siguiente, que para poder reformar el sector tú tienes que avanzar de a poco. Tú tienes que ir haciendo paso a paso las reformas. Esas han sido las únicas reformas que en el mundo han tenido éxito. Aquellas que han ido rompiendo barreras de a poco. El auge. Aquellas que en definitiva, el auge, por ejemplo. El auge partió muy resistido por un sector. Muy resistido. En su momento por la oposición, con una o dos patologías, hoy día estamos más de 80, y entiendo que es el experto que funciona bastante bien. Bastante bien. Y acá pasaría lo mismo. Imagínate tú que hoy día, si tú planteas hoy, con la situación en la cual están viviendo las ISAPRES, tú planteas y les dices a las ISAPRES, señores, hoy día las vamos a reformar y las vamos a transformar en empresas privadas de la seguridad social. Eso implica que van a tener que regirse por todos los principios de la seguridad social. Las ISAPRES estarían felices de entrar en una reforma de esa naturaleza, por la razón de que en caso contrario desaparecen absolutamente. Pero cambia la naturaleza de la función. Y si en el sector público, tú hoy día al sector público le dijeras, señores, vamos a avanzar hacia un sistema único de salud, vamos a avanzar hacia un fondo único de salud, pero previamente tenemos que modernizar la gestión del sistema público y tenemos que modernizar los modelos de atención. ¿Para qué? Para que le podamos entregar a la gente servicios que en definitiva la dejen satisfecha. Como se puede ver, esos cambios tú los empiezas a avanzar simultáneamente y empiezas a generar una reforma, ya en esa dirección tú puedes llegar a tener en el futuro un sistema único de salud, eventualmente con un fondo único de salud de carácter público, que incluso tenga la opción de comprarle a público o a privado, dependiendo quién le entrega mejores servicios con mejor oportunidad y a menor costo. Como se puede ver, sí, Héctor Sánchez, se nos va el tiempo, pero como se puede ver, los temas son monumentales, pero no solamente los desafíos, sino que los obstáculos parecen ser tan grandes como los desafíos, son grandes. Con lo cual se netea la capacidad de acción y la inmovilidad. Es una mala noticia la que nos da, pero es bueno tratar al menos de hacer el diagnóstico. Héctor Sánchez, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Matías. Muy bien. Un placer. Chao.